Después de la partida de un hijo, no tenemos un norte, no tenemos una guía, quedamos completamente confundidos en medio de la nada, en medio de un desierto. Yo podría describirlo como inclusive en medio de una noche oscura, eh, en medio del mar completamente, es más, con una tormenta y sin guía, ¿no? Creo que así quedamos todos devastados y no tenemos un norte, no tenemos un camino que seguir, nos quedamos inclusive sin esperanza, en medio de un profundo dolor, de una profunda tristeza, y, y nos invade inclusive un terror impresionante. Algunos queremos dejar de existir, algunos, como podemos, empezamos a luchar y a sobrevivir. Y bueno, hoy están dos mamitas aquí con nosotros. Yo me presento, soy Omar, papá de Paulo, y tenemos a dos mamitas que me gustaría que ellas se presentaran, porque me gustaría que nos contaran también más adelantito cómo han hecho ellas para justamente salir de, pues, de esta terrible situación en la que nos encontramos todos en algún momento. Así que me gustaría que se presentaran. No sé quién quiere iniciar. Hola, buenas tardes. Hola Omar, muchas Hola, gracias hola, por la amigo. invitación. Yo soy Mildred, mamá de Mario. Mario tenía 23 años cuando falleció y se fue a su vida plena el 1 de enero de 2023. Mario era un chico introvertido, hogareño, estudiaba letras, era escritor, era baterista innato, tenía muchas virtudes acá en su vida terrenal y creo que se catapultaron a la existencia ahora que cambió de casa. Estoy muy contenta de estar aquí. Es una oportunidad para llegar a muchos papás y poderles hacer saber que podemos salir adelante a pesar del gran dolor que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mildred. Gracias por estar aquí. También estamos muy contentos de tenerte aquí en Abrazos de Esperanza por primera vez. Adelante, Angie. Hola, yo soy Angélica, mamá de Brendita, quien trascendió el 23 de noviembre del 2023, a la edad de 16 años, 5 meses y 12 días. Ella se graduó de esta vida para ir a la vida plena. Ella estaba estudiando la preparatoria, iba a entrar a cuarto semestre, le gustaba el gimnasio, fue boxeadora y le gustaba mucho leer también. Ella era Brenda. Soy de la ciudad de Toluca, Estado de México, y bueno, pues esto sería todo. Gracias. Angie, pues bienvenida también. También estamos muy contentos de tenerte aquí en Abrazos de Esperanza. Y pues bueno, esperemos que sea la primera de muchas, ¿verdad? Y bueno, como les decía ahorita en la introducción, creo que todos los papás que hemos perdido hijos, justo estamos en ese punto inicial, ¿no? Cuando sentimos que ya no va a haber un mañana, que ya nada va a tener sentido. Y a mí me gustaría preguntarles justamente cómo le hicieron ustedes para ir encontrando el camino, ¿no? Para ir encontrando esa luz, ese faro que, que nos da una esperanza, ¿no? Que nos va guiando. Y justamente la pregunta sería, que tengo que decir que se la robé a Lino, a quien le mandamos un saludo. ¿Cuál sería el ABC para salir del dolor, para salir de esta situación? O no sé si del dolor, pero por lo menos de este punto que es muy crítico en los primeros tiempos, ¿no? Mildred, ¿nos podrías comentar tú cuál ha sido tu recorrido, tu historia? Bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Yo creo que a esa etapa yo la llamo la desolación total. Más allá de un dolor del que vamos a salir, creo que después de algunos meses o de un tiempo recorrido, yo me he dado cuenta de que ese dolor realmente se va transformando. Pero esos primeros tiempos, yo los llamo la etapa de la desolación. Es una situación que no sabes gestionar porque no te reconoces a ti mismo, ¿no? Cuando de pronto te cae el 20 de que de verdad tu hijo ya no está, es que empiezas a darte cuenta que ni siquiera sabes quién eres tú, o sea, no te reconoces. Empiezas a experimentar emociones que tampoco conocías y si las conocías,
las empiezas a experimentar exacerbadas, ¿no? De una magnitud y de una intensidad que sabes que no puedes salir fácilmente de ahí o que no sabes si vas a poder. Yo lo primero que experimenté fue una negación a recibir muestras de afecto de los demás. No podía tolerar que la gente me abrazara y todo el mundo me abrazaba porque además el papá de mis hijos es muy conocido en Jalapa. Yo soy de Jalapa, Veracruz, y bueno, y además era 1 de enero. Entonces, imagínate que todos los que viven fuera de Jalapa, estaban de vacaciones porque eran temporada de fiestas, ¿no? Entonces llegó un momento en el que yo quería salir corriendo, o sea, tuve una crisis de ansiedad antes de irnos al cementerio. Primero porque sabía que se venía el momento inminente de ya, ahora sí es en serio. Y segundo, porque ya no toleraba las expresiones de cariño de la gente. Y digo de cariño porque en ningún momento las viví como lástima o pena. O sea, en ningún momento las viví así. Era como, déjenme que yo necesito estar en silencio para despedirme bien del cuerpo de mi hijo. Eso pensaba yo, ¿eh? Desde el principio lo pensé así. Muchas personas quisieron estar muy cerca de mí y yo les decía, déjenme por favor solita porque me estoy despidiendo del cuerpo de mi hijo. Eh, ya como para los últimos días antes de llegar al novenario, me vino una crisis cardíaca. Y tuve que faltar 1 o 2 días a los rosarios, que era muy importante para mí estar en ese ritual, pero tuve que faltar porque me tuve que ir a buscar que un médico me diera un tratamiento. Y ahí fue donde me di cuenta que estaba viviendo ese síndrome del corazón roto bajo el que sigo medicada hasta la fecha. No digamos que será un tratamiento permanente. Si a lo mejor ya tenía una condición, se disparó tras la muerte de Mario, ¿no? Y, y recuerdo muy bien que todas estas cosas yo las iba identificando porque mi personalidad es de alguien muy abierto, que expresa mucho el cariño, que abraza mucho, que apoya mucho a la gente, que siempre está para sus amigos, también para su familia. Y yo en verdad lo que quería era no voltear a ver a nadie. Tal vez era una ira contenida que yo no identificaba conscientemente, porque además estaba viviendo con mucha intensidad la culpa por la forma en la que sucedieron las cosas, y además me negaba a adjudicarle la culpa a nadie más que a mí. Y por otro lado tenía la situación de que tenía que cuidar bien a Rodrigo, que es mi hijo menor, y a quien le tocó el evento directamente, ¿no? De en primera persona. Entonces, yo lo que tuve claro también, a pesar de estas emociones que iba viviendo y que las iba identificando paulatinamente, es que yo también mentalmente tenía claro que yo tenía que estar bien para Ro y que aunque Mario había dejado su cuerpo, yo siempre tuve claro que Mario no estaba muerto. No sé cómo explicarlo, pero yo tenía la claridad de que yo de verdad me había separado del cuerpo de Mario, pero que Mario no estaba muerto, o sea, su alma estaba en algún lugar. Entonces, siempre tuve ese principio de que yo no podía, ni tenía previsto dar por sentado a Rodrigo, ni tampoco tenía yo permitido, no me permitía a mí misma dejarme caer porque él me estaba viendo. Aunque yo no profeso en sí ninguna religión así profundamente, o sea, en mi familia somos católicos y yo sigo como esas tradiciones, pero en el momento de la muerte de Mario, todas esas creencias se vinieron abajo, se difuminaron y por muchos meses pensé, a lo mejor tendría yo que buscar otra creencia religiosa que me dé otra esperanza de una vida eterna por otro lado. Empecé a leer otra vez a Elizabeth Kubler-Ross porque
Yo ya la había leído antes porque la hija de mi mejor amigo había fallecido hace unos años antes que Mario y yo fui un apoyo de mi amigo, entonces como que conocía todo esto, pero lo empecé a leer otra vez, también empecé a leer a Brian Weiss y como Rodrigo dormía conmigo porque era víctima del terror, del shock, eh, el primer año Rodrigo y yo dormimos juntos. Él durmió conmigo, entonces yo le leía a Rodrigo estos libros como para darle consuelo, pero también como para un poco lograr que se durmiera, como que el tono de voz lo ayudara a dormir, ¿no? Como un sonido que lo ayudara. Y bueno, todas estas estrategias que empecé a tomar como la lectura, ¿no? Como la búsqueda de información y como fincar mi necesidad de estar bien directamente relacionada con el bienestar de Ro, me llevaron a ver por primera vez un podcast de Abrazos de Esperanza. Todos llegamos aquí y fue muy curioso porque yo me vi todo el menú de videos del canal de Abrazos de Esperanza y lo primero lo que buscaba, yo buscaba, me fui hasta el principio. Buscaba un video que hablara de cómo se superaba el shock de la muerte de un hijo, ¿no? También busqué algún video que tuviera que ver con cómo superar no haberte despedido de tu hijo. O sea, todo lo que me pasaba a mí. ¿Cómo cómo lo sentía yo? A ver si alguien, y en efecto, descubrí a estas personas que hablaban de esas emociones que yo sentí o que yo estaba sintiendo en ese momento y me sirvió muchísimo. La verdad es que me daba un poco de alivio porque también me hacían darme cuenta que si ellos estaban ya mucho mejor, yo en algún momento también estaría mejor y yo necesitaba estar bien para Ro. Finalmente, una amiga mía, bueno, la mamá de un amiguito mío con el que yo cantaba, me llevó al grupo de Renacer de Argentina. Él falleció, mi amiguito falleció unos meses antes que Mario y, y yo creo que Lalo, su hijo de Sandra, y Mario se reunieron, se hicieron equipo, nos juntaron y ella me llevó a Renacer. Y de allí mi vida se salvó a partir de que empecé el camino de Renacer. Y pues eso, también me cuidé mucho, empecé a dormir, comía bien, quería que Rodrigo estuviera bien, entonces hice cosas para mi persona que se reflejaran en él para que él la siguiera y eso también lo rescatara. Y pues no sé si con eso cubro mi ABC, porque igual en una de esas me sigo. Sí, claro, es que hay muchas cosas que vamos encontrando, muchas herramientas que vamos encontrando en el camino y que nos van ayudando a salir de ese profundo desierto, ¿no? De Ujú. este gran desierto. Entonces, pues más bien tú dinos. Eh, si ahorita te acuerdas de algo más, pues ahorita Pues que sigan a nos comentas. Angélica. Ujú. Y vamos a preguntarle ahora a Angie. Angie, cuál fue tu primera luz en este camino y cuál es pues el ABC que para ti para salir del dolor? Muy bien, gracias, Omar. Bueno, pues escuchando a Mildred que recopilaba toda su vivencia, me encuentro con la mía también. En los primeros tiempos, como dijiste al principio, desolación total. No había, yo sentía que no había un futuro más para mí, no había una puerta más. Realmente el acto natural que es la muerte, yo no la entendía como natural. Nos habían educado de cierta manera que primero moríamos los papás y los hijos nos enterraban. Esa era mi idea, ¿no? O sea, yo tenía esa idea y así íbamos a terminar. Incluso yo le decía a Brenda, cuando yo no esté, tú debes de hacer esto y lo otro, porque vas a tener un futuro muy largo y tienes que estudiar, tienes que emprender y bueno, planes para todo. Llega ese acto natural que es la muerte que hoy día lo tomo como un acto natural que realmente nadie puede cambiarlo, ¿verdad? Nadie. Es como si quisiéramos parar la lluvia no la paramos nadie, tampoco la muerte.
Cuando llega la muerte de Brenda, pues me encuentro en un acto muy, muy desolado. Realmente me quería arrancar el corazón, la mente, así de fácil. Me quería arrancar la mente porque me acordaba de ella, el corazón porque sufría demasiado. Es un sufrimiento terriblemente indescriptible. Yo no he encontrado hasta ahorita cómo puedo describir ese dolor. Solamente sé que es un dolor del alma que no había conocido, que lo conocí cuando Brenda murió. Yo fui muy desesperada y yo dije, ¿qué voy a hacer después de esto, no? Recuerdo que el día que Jared y yo vinimos a escoger su ropa para la que se iba a poner el día de su velorio, entonces yo le platiqué a Jared, le dije, ¿sabes qué? Hijo, de hoy en adelante, pues solo vamos a ser tú y yo. Te pido que te sientas orgulloso del hermano que fuiste con tu hermana, porque fuiste el mejor de los hermanos, siempre estuviste ahí, no quiero que te sientas culpable y de hoy en adelante vamos a salir juntos de esto. Y yo eso se lo dije a Jared. Yo no conocía nada de esto, no conocía, es más, no sabía ni qué iba a pasar el día de mañana. Ese día nos dimos un abrazo y Jared me dijo que nos acompañaríamos con el orgullo de haber sido parte de Brenda. Bueno, finalmente pasó. Yo siempre eduqué a mis hijos de tal manera que fueran como, yo los educaba de tal manera como si yo me iba a ir primero para que cuando yo me fuera, ellos sobrevivieran o vivieran con dignidad. Yo los había educado así. Entonces, porque mi idea era que yo me iba a ir primero. Entonces yo me imagino que Jared de ahí se agarró. Brenda fallece un viernes en la tarde a las 7:30 de la noche. Yo la recupero en Semefo el sábado y el lunes la sepultamos. Para el día martes, Jared ya me estaba diciendo, vámonos a hacer ejercicio. Fue como que la primera luz que yo no quería ver, porque aparte de que a mí pues me gusta hacer ejercicio, a Jared también siempre acompañado de mí. Entonces me dijo, vámonos, y le dije, no, no, o sea, no tenía, yo creo que a todos nos pasa que nos tiemblan los huesos, las piernas, ¿no? Que no damos un paso más. Entonces, pues yo dije, no puedo, no, ¿sabes qué, hijo? No puedo, y no, le dije que no. Bueno, ese día él se propuso convencerme y me dijo que si yo me quedaba hundida, él se quedaba conmigo. Y pues ahí fue donde pues tuve que agarrarme, ¿no? Como dice Mildred, pues, de ese afán de amar a Brenda tanto que me estaba doliendo, pero que también Jared necesitaba en vida, pues la atención. Fui más de a fuerza que por voluntad. Haciendo ejercicio, recuerdo mucho que se me, se escondían mis lágrimas en mi sudor y la gente no se daba cuenta, ¿no? Sin embargo, pues seguíamos todo el tiempo. No, no falta la persona que te pregunta, que te quiere dar un abrazo. Y yo, harta ya de tantos abrazos, de tantos pésames, ya no quería ni uno más. Entonces Jared me propuso y me dijo, ¿sabes qué, mamá? ¿Qué te parece si en estas 2 horas que vienes a hacer ejercicio te olvidas de todo? Y no te quiero ver llorar. Y llegas a la casa y te desahogas. Pues luchaba para no llorar. Pero de ahí en adelante no lo solté. Y pienso que fue mi primera luz. Me ayudó bastante porque me cansaba mi cuerpo al hacer ejercicio y en la noche ya no tenía tiempo de no dormir. También desesperada con ese dolor, recuerdo que me paré en el altar de mi hija rogándole que me ayudara, ¿no? Que me guiara, que me diera una luz o que me guiara por algo, no sé. O sea, yo le reclamaba porque en ese entonces yo estaba enojada. O sea, no, todo lo que ahora entiendo, no lo entendía. Sentía que la muerte de Brenda había sido porque Dios me castigó, porque de seguro hice algo malo, porque a lo mejor situaciones, mentalidades que en su momento no tenemos muy claros. Entonces, para mí, la muerte de Brenda era un castigo. Y era un castigo de ella hacia mí y de Dios hacia mí. No, porque Brenda no había pensado en mí, de todo lo que iba a sufrir. En ese momento yo pensaba eso. Entonces yo muy enojada le reclamé y le dije, ¿y ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué vamos a hacer tu hermano y yo sin ti? ¿Qué necesidad tiene tu hermano de pasar por este dolor? Ahora te pido que me guíes para saber qué puedo hacer, qué debo de hacer después de esto. Em, como, como a los 2 días, eso fue un día en la mañana, un viernes. Esa misma mañana, en el Ministerio Público me dieron toda la claridad de todo lo que había pasado con ella.
y fue como que un alivio para soltar el por qué o para qué, sobre todo las culpas. Me quedé tranquila y Jared me dijo, porque él fue siempre mi acompañante, no tuve otro acompañante. Después del novenario yo le pedí a mi familia que me dejaran sola, que quería vivir esto sola y que respetaran mi decisión, y así lo hicieron. Entonces viví este camino solamente con Jared, nadie estuvo a mi lado, ni de él ni de mí. Entonces Jared me dijo que pues mejor de hoy en adelante pues hiciéramos algo en honor a ella, y que él no me quería ver pues triste, que él sí quería pues vivir bien. Bueno, pues eso me ayudó muchísimo, porque yo dije, bueno, si Jared tiene ganas de vivir y salir adelante y seguir adelante, ¿yo quién soy para reprimirlo? ¿Yo quién soy para hundirme en este dolor y no acompañarlo con dignidad? Desesperadamente, un día en Facebook busqué un grupo de duelo y me encontré con uno. Y ahí publiqué la muerte de Brenda y ya saben, ¿no? O sea, eh, todo. Mandé un número a un teléfono y me contestó una chica, una amiga que se llama Mónica, que aún seguimos en contacto. Ella me mandó mensaje, pertenecía al grupo Renacer de aquí de Toluca, pero ya no está, o sea, ya no está vigente. Después de eso, ella fue mi acompañante, o sea, mi primer par como mamá, mi primer par. Yo no sabía que estar acompañada de pares que han perdido hijos era pues también algo muy, muy valioso, ¿no? De ahí me trasladaron para Renacer por Zoom Argentina. Ahí llegué por primera vez. Todos mis días eran nada más podcast Zoom. Yo en la mañana me despertaba escuchando los podcasts de Manrique, de Abrazos de Esperanza. A las 4:45 horario mexicano me metía al Zoom de Argentina. En la noche, cuando terminaba el Zoom, me volvía a conectar a los podcasts, y eso era todos los días, porque no podía escuchar música, me dolía todo me dolía. Entonces, creo que hasta ahí llevo como que dos luces de esperanza, ¿no? Que me dieron esa esperanza de saber que sí podía seguir adelante. Nos encontramos con muchas culpas. Haya sido el motivo por el cual se haya muerto nuestros hijos, hay culpas, siempre, ¿no? Si fue una mala praxis, ¿por qué lo llevé a ese médico? Si fue un accidente, ¿por qué lo mandé? Si fue decisión propia, fue mi culpa. Entonces, las culpas están a flote siempre, y las culpas me invadían totalmente. Yo sentía que no merecía tener una ayuda, un grupo de ayuda, porque yo tenía la culpa de todo lo que había pasado. Entonces, cuando entré por primera vez a Renacer, la verdad es que me gusta comentarlo porque fue como un bálsamo que yo recibí a mi herida tan grande que tenía, esa herida que sientes que jamás va a sanar. Recuerdo que una mamá me habló, me hizo una videollamada, me habló con tanto amor, me dijo todo lo que yo quería escuchar en ese momento. Y en ese momento entendí que tenía que desaprender todo lo que se supone había aprendido durante mi edad. De la muerte de Brenda en adelante, volví a aprender, porque de todo lo que yo ya tenía en mente, nada me servía para seguir con dignidad en este camino que Brenda me había dejado. Fue un bálsamo de esperanza a mi herida, y ahí supe que yo sí podía ser merecedora de salir con dignidad, de seguir este camino dignamente, y sobre todo de honrar a Brenda con la frente en alto, como nos han enseñado, como nos ha enseñado el amor, ¿no? El amor de un hijo es más fuerte que el dolor. Hoy en día he aprendido que para mí lo más importante es no tener a Brenda como mi verdugo, como que yo tengo que seguir sufriendo porque Brenda se murió, y por eso sufro y sufro y sufro. Hay una manera de sufrir también, pero dignamente. Quizás ahora la lloro con más con una dulce nostalgia, aceptando que era su momento, que no había un día más para ella, que ella me dio el 100%, y que su muerte no fue ni un castigo, ni culpa de nadie, nada. Su muerte solamente fue que ella se graduó de esta vida porque terminó su misión. En ese momento tenía que ir ella a la vida plena, y yo, como su madre y con el amor incondicional que ahora le tengo, tenía que aceptar que no tenía que estar aquí físicamente para seguirla amando como la sigo amando. Esas fueron mis luces de esperanza, mis preguntas que yo en su momento tuve. ¿Para qué se murió Brenda? ¿Por qué se murió Brenda, no? Las preguntas que nunca van a haber respuestas. Hoy
tengo un para qué. Y ese para qué va en contexto con toda la ayuda que estamos permitiéndonos dar a otros papás para que salgan del dolor. Creo que lo que me ayudó muchísimo a mí, y lo tengo aquí bien grabado, es que si no hay paridad, si no hay ayuda, como dice Víctor Frank, que el hombre que se eleva de su propio dolor para ayudar al hermano que lo necesita trasciende como ser humano. Y la verdad es que me quedo con un nudo en la garganta, pero no de dolor. Es más de agradecimiento. Yo nunca pensé que la muerte de Brenda la iba a trascender o la estuviera trascendiendo. Yo pensé que tenía que vivir con ese dolor siempre y que tenía que aprender a vivir con ese dolor. Y no estoy aprendiendo a vivir con ese dolor. Estoy aprendiendo a trascenderlo, a amarla desde otro punto, con las luces de esperanza que me dieron pues todos estos aprendizajes, como lo son el Zoom de esperanza, abrazos de esperanza, renacer, o sea, una ayuda terriblemente con amor y, y pues me salvó la vida. Creo que sería por el momento eso. Sí, Angie, pues muchas gracias por todo lo que nos compartes. La verdad es que pues se ve el trabajo, ¿no? Se ve que yo siempre he dicho que no es el tiempo que pase, ¿no? Porque a veces es, no, pues es que con el tiempo vas a estar bien, pero yo soy de la idea de que es el tiempo trabajado, ¿no? Lo que hacemos en este tiempo. Y, y bueno, yo les comparto que mi ABC para salir del dolor, para encontrar una luz en ese camino, primero que nada fue querer salir. Yo creo que eso es súper básico e importante. Yo quería salir. Yo quería estar bien porque quería estar bien para mi hija, quería estar bien para mi esposa, quería estar bien en honor a Paulo, ¿no? El otro día estaba en un podcast que grabamos con Manri, él hablaba de esta parte, de esa promesa, y me hizo recordar que Paulo antes de que muriera estaba en terapia intensiva, ya él ya estaba dormido, y yo le tomé la mano en la habitación y le decía, flaco, si tú ya estás con Jesús, bueno, yo soy de religión católica, pero yo le decía, si tú ya estás con Jesús, ya no te regreses. Si ya estás en un lugar hermoso, ya no te regreses. Em, Le dije, yo te voy a cuidar a tu mamá y a tu hermana. Vete tranquilo, vete en paz. Y ese día en la noche lo soñé. Ese día en la noche soñé a Paulo que salía de un partido de fútbol. Estaba empapado de sudor, con una enorme sonrisa. Iba con un compañerito a un lado al que no reconocí. Y iba con una playera de estos colores, de los colores de la mariposa monarca. Eh, Y yo decía, no entendí el sueño, para mí en ese momento era de, no, pues Paulo va a despertar y va a salir de la enfermedad, de su proceso, ¿no? Eh, pero recuerdo mucho que ese día que me despedí, yo sentía a Paulo muy tranquilo en esa cama. Inclusive de ahí en adelante yo sentí que su alma ya estaba del otro lado, ¿no? Después cosas, he leído mucho cosas de Elizabeth Kubler o de varios autores que inclusive dicen que el alma pues se va antes, ¿no? O que empieza a salir antes del cuerpo y yo digo que ahí Paulo ya estaba más del otro lado que de este. Y me pasó algo muy curioso, fíjense, también ahorita estaba recordando que para mí la muerte de Paulo fue algo muy, eran como dos, pues fue muy paradójico, porque por un lado era el saber que había muerto y yo estaba en shock, o sea, era como, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? Era resolver todos los temas de, pues, tanto económicos como del hospital, como de qué vamos a hacer, como de ahora qué sigue y la vida sin él. Son muchísimas cosas las que te pasan por la cabeza. Pero por otro lado, yo decía, mi hijo está descansando, ¿no? O sea, era lo que se le venía era terrible. El diagnóstico era, los doctores nos decían, pues tiene el 1% de probabilidad. Y si sobrevive, pues va a pasar esto, esto. Y decías, o sea, te encontrabas en medio híjole, ¿qué es lo mejor, no? Que yo decía, yo volteaba al cielo y decía a ¿cómo se llama? Al universo, a Dios, como le quieran llamar, a la fuente. Le decía, por favor, nada más no me lo haga sufrir, no me lo haga sufrir. Por favor, no me lo hagas. Era lo único que le pedía, ¿no? Entonces, pues de alguna manera el que partiera era un descanso, ¿no? Yo le pedía a Dios un milagro y tal vez el milagro era pues que él ya estuviera del otro lado, ¿no? Entonces, creo que yo sí quise salir, o sea, yo decía, pues en honor a ti, Pablo, ¿no? Que tengo que encontrar el camino. Entonces era empezar a buscar, a buscar, a buscar. Ahorita hablaban ustedes de abrazos, qué afortunadas, porque yo no conocía abrazos de esperanza hasta mucho tiempo después, muchísimo tiempo después.
Entonces, pero a mí me gustaba mucho, así como las he escuchado que ponen los podcasts todo el día, a mí me gustaba poner experiencias cercanas a la muerte, SMs. Y me iba a correr y me ayudaba mucho el ejercicio y me ponía los audífonos y escuchaba esas historias, ¿no? De gente que había muerto por 10 minutos y que nadie quería regresar, que decían, hay un lugar maravilloso y es un lugar hermoso. Y cuando me despertaron estaba enojada con los médicos porque yo me quería quedar allá y es que vi a mi abuelita y me recibió o sea, todo lo que cuentan para mí me daba mucha paz, ¿no? Entonces yo decía, pues si hay un lugar y mi hijo está en ese lugar maravilloso, pues yo de este lado tengo que hacer lo propio para estar bien. Entonces creo que el A es, para mí fue el querer estar bien, ¿no? Yo creo que el B fue conectar con la familia y con los amigos, ¿no? Claro que hubo una red de apoyo y de gente que quería estar ahí y como ahorita escuchaba a Mildred, he escuchado esto en muchos papás, ¿no? Que no han querido ser abrazados o que no quieren, yo no, digo, no lo estoy juzgando, sino más bien lo noto como algo extraño porque a mí me hacía muy bien, o sea, me hablaban, inclusive yo siento que gente no me buscaba porque pues no sabía o sea, cómo acompañar o cómo conectar con este dolor o decían, les voy a dar su espacio y su tiempo, ¿no? Y a mí me hacía bien, ¿no? Que me buscaran las personas, había amigos que iban a la casa y ¿cómo estás? Íbamos a tomarnos un café y pues nada, yo les platicaba todo lo que iba sintiendo, lo que iba viviendo. Entonces, pero por ejemplo, estar con mi esposa, estar con mi hija, me hacía muy bien, me hacía sentirme muy acompañado. eh, entonces, a mí eso creo que fue un factor muy importante. A mí hay gente que no le hace bien, entonces creo que cada quien tiene que ir buscando las cosas que le hagan bien y si necesitas espacio, decirlo, ¿no? Sabes que ahorita no quiero, ahorita quiero estar en paz, quiero estar tranquilo, quiero estar solo. No sé, creo que, les digo, a mí me hizo bien y creo que es parte de esta creación de un círculo de apoyo sólido que tanto necesitamos en esos primeros tiempos, ¿no? Y la tercera fue el haber llegado a un grupo de padres, a un grupo de padres. Yo no llegué a renacer tampoco luego, al mes llegué a un grupo de papás que se llamaba Grupo de Apoyo a Padres Despojados, así se llama, de hecho sigue funcionando. Y es un grupo en donde trabajábamos más las etapas del duelo, pero el contactar con un papá que había pasado, a lo mejor no de la misma forma, pero que sabía lo que significaba que su hijo se había muerto, para mí eso era increíblemente sanador porque sabía que alguien me entendía, ¿no? No era lo mismo que cuando le platicaba a mi mejor amigo o a mi familia, que me decían, me daban el abrazo y pues vas a estar bien y no, o sea, era una persona que lo había vivido y que había sobrevivido y que inclusive había papás que yo los veía pues en paz, no sé si felices, pero en paz. Y yo en ese momento era lo que buscaban. Yo buscaba esa parte, entonces, este, para mí fue como muy, muy, muy sanador llegar a ese grupo y obviamente cuando llegué a Renacer, pues fue que llego a los 6 meses, fue encontrar un mensaje, este, pues de muchísima esperanza, ¿no? O sea, si ya llevaba un avance, ya me sentía, o sea, me iba como recuperando, esa fue como la dosis y el shot que necesitaba para encontrarle, ahora sí que la alegría a la vida, ¿no? Para encontrarle un sentido, eh, para despertarme todos los días con ganas de vivir, es eso, de ganas de vivir. Entonces, ahorita creo que los tres coincidimos en ese punto y me gustaría como ahondar un poquito en eso. Mire, para ti, ¿qué ha sido renacer? Bueno, a mí renacer me salvó la vida. Eh, es como la columna sobre la que me recargo para vivir. Cuando yo llegué a renacer, empecé a platicar la forma en la que Mario había fallecido. Y, y quien me recibió, que fue Sergio, el papá de Rodrigo, eh, suavemente me dijo, porque sí me lo dijo suavemente, me preguntó quién era Mario, qué le gustaba hacer, cuánto lo quería, y me cambió el enfoque. Yo creía que había llegado, porque además yo no conocía ningún grupo, yo escucho a muchos papás que dicen, es que yo busqué en Facebook. Y yo no buscaba nada. ¿Saben por qué? Algo que yo no dije. Y es que mi mamá y mi hermana fueron mi red de apoyo desde el principio. Porque como ellas también sufrían mucho, porque era como su hijo Mario de mi mamá y de mi hermana,
pues ellas fueron como muy, muy comprensivas y nunca me dejaban sola y Cristian, mi pareja, tampoco, siempre estuvo cuidándome. Entonces yo sola no estaba y me apoyaban porque sabían que yo estaba para Ro. Entonces todo lo que era Mildred, ellos como que entre Cristian, mi mamá, mi hermana, como que me sostenían, ¿no? Y cuando llegué a Renacer, yo no sabía nada de grupos. A ver, sabía de grupos porque mi hermano está en grupos AA y mi mamá en grupos de familias de AA, ¿no? Y mi papá, que en paz descanse también. Entonces conozco la dinámica, pero yo nunca había estado en un grupo. Entonces, cuando yo llegué a Renacer, yo creía que tenía que contar mi tragedia. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no, que el enfoque de Renacer y la estructura de Renacer te otorga un mensaje de esperanza y de amor. Es pura esperanza y es puro amor. Y te enseña a, a dejar a un lado el dolor que representa la muerte física de tu hijo para abrazar el amor que nunca vas a dejar de sentir por él de manera incondicional y ahora más de manera incondicional, porque como siempre dice Angélica, yo antes amaba a Brendita de manera la condicionaba, ¿no? Yo también condicionaba a Mario. Tienes que hacer esto para que tengas aquello. Era nuestro papel. Y ahora entendí que yo no necesito a Mario físicamente. Su materia no es necesaria para que yo lo ame. Con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y con toda mi actitud y con todo mi ímpetu. Él es el motor de mi existencia desde que lo engendré hasta que se cambió de casa. Y eso me lo enseñó Renacer. Me parece interesante la forma en la que Renacer te ayuda a salir adelante porque se enfoca en lo que uno tiene dentro que no sabe que uno tiene. Uno no sabe que tiene que desarrollar su humildad. Uno no sabe que tiene una actitud con la que puede uno salir adelante. Uno no sabe qué es el ego realmente. Lo confundimos el concepto de la humildad. Uno no sabe a qué se refiere la palabra trascendencia y qué quiere decir la transformación interior. Y a lo mejor, si lo sabemos desde una perspectiva y una realidad de quien fuimos antes de que murieran nuestros hijos. A partir de que nuestros hijos mueren, su cuerpo muere y su vida sigue en otro plano, nosotros en Renacer entendemos, nos enseñan a comprender que nosotros dejamos de ser quienes fuimos antes y tenemos una gran oportunidad. Esta tragedia, que claro que es una tragedia en el momento en que la vivimos, en realidad es una gran oportunidad de vivir en honor de nuestros hijos de verdad en su honor, de los que están aquí y de los que están allá. En- es una gran luz, es una gran luz, es un gran camino, yo creo. Y termino esta parte de lo que ha sido Renacer para mí porque porque donde terminé de encontrar esa luz fue cuando empecé a dar servicio, cuando entendí que yo era cierto que entraba al grupo a recibir atención, a recibir muestras de cariño, a recibir palabras de comprensión y no me daba cuenta que de pronto yo me hallaba a mí misma dándole una demostración de cariño, una palabra de comprensión, un apapacho a otro papá. Y ahí yo ya estaba dando servicio y no lo sabía. Entonces yo ya no nada más entraba para contar hoy que hoy me sentía mejor y que hoy me había podido bañar, o que hoy podía haber preparado algo de desayunar, o que por fin había vuelto a trabajar, sino que también iba pensando en que tenía la ilusión de ver que llegara otro papá y estaba preparándome ya para decirle algo a ese papá o a esa mamá que le sirviera, que a mí ya me había servido, porque yo ya sabía que esos papás iban a decir algo que a mí ya me había pasado. Y yo ya tenía listo mi guión, o sea, yo ya sabía lo que le iba a decir al papá
que seguramente diría algo que yo ya había vivido. Y a partir de ahí pedí que me dejaran leer las lecturas y bueno, de ahí ya no, no ha parado esta De ahí máquina de todo. trabajar. Muchas gracias, Mil. Gracias, gracias. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso que me llamó mucho la atención, justamente del servicio, ¿no? Angie, ¿para ti qué ha sido renacer? Bueno, renacer, en primer lugar, como la palabra lo dice, ¿no? Renací, estoy renaciendo. He entendido muchas cosas, pero sobre todo he entendido más que nada en la filosofía de la vida, ¿no? Que no solamente venimos a esta vida a ser como los consentidos del mundo, a que somos intactos, que no nos pasa nada, que, que debemos de ser felices, porque si no soy feliz, pues me emberrincho, me enojo con el de al lado, con Dios, con quien creamos. Entendí que para renacer y resurgir de una vida con dignidad, pues tenía que aprender y aceptar a qué vengo, ¿no? A este mundo. Para mí renacer fue, como lo dije hace rato, todo lo aprendido desde la muerte, desde antes de la muerte de Brenda, lo desaprendí para volver a aprender de la muerte de Brenda en adelante. Yo tenía un concepto de humildad que no tiene nada que ver con ser humilde para aceptar que no tuve el poder para salvarle la vida a mi hija. Porque mi berrinche o mi ego me hacían pensar que yo pude haber salvado la muerte de Brenda. Que yo sí, que si ese día hubiera hecho esto, lo otro, y etcétera, que yo pude haberlo cambiado. Pero tuve que aceptar que yo no tenía ese poder, que Brenda pues ya era su momento. Entonces, todas esas palabras de humildad, la aceptación, el ego me vinieron a dar otro significado a este camino, porque yo tenía un concepto a mi manera, para mí equivocada. Hoy en día me ha ayudado muchísimo a entender que mi ego me hace doblegarme un poquito al dolor de repente. Pero si yo tomo una actitud positiva y me planto en mi realidad de que pues tengo que ser humilde para aceptar lo que no puedo cambiar, pues sigo adelante con dignidad. Todas esas cosas Renacer me las enseñó porque pues llegué rota, llegué quebrada, llegué sin esperanzas, me recibieron los papás, estoy agradecidísima porque hay papás de 20 años, de 10 años, de 15, que siguen ahí ayudando al otro papá que llegó. A mí me ayudó Norma, mamá de Robert. Ella fue la primera mamá que me dio ese bálsamo a mi dolor terrible que yo tenía. Cuando yo hablé con ella, yo recuerdo que lo mismo que dice Mildred, ¿no? Yo le mandé un audio, como 10 audios, y ya saben cómo me las gasto yo en mis audios. Le mandé como 10 audios platicándole detalladamente cómo había sido la trascendencia de Brenda, con detalle, todo. Creo que fue la última vez que hablé de los detalles de cómo Brenda murió. De ahí en adelante, para mí, esa noche oscura no es Brenda, porque en ese momento Norma me hizo, hace cuenta que yo es como si yo estuviera en el piso, bajo la lluvia, mojada, con un perro ahí sin tener ningún valor. Y Norma llega y con todo me levanta y me dice, tienes que poder, vas a poder, porque es todo lo que me has platicado de lo que le sucedió a Brenda, no es Brenda. Brenda no es esa noche oscura. Brenda es todo lo que te dejó durante esos 16 años, 5 meses y 12 días. Sabemos que como padres venimos cuando elegimos ser papás, nuestra única responsabilidad es educar a esos hijos. A veces hay que reprenderlos, a veces hay que llamarles atención, pero los educamos de tal manera que tenemos que ser enérgicos como papá, ¿no? Tiene que ser la autoridad, el papá y la mamá. Entonces, a veces hasta por eso nos culpamos. Y yo me culpaba porque había sido muy autoritaria con Brenda. Yo decía que por eso ella se había muerto. Y claro que Norma me hizo entender que no, que esa era mi responsabilidad como madre, educar a mi hija y a mi hijo, ¿no? De ahí fue como un par de aguas porque entendí que como mamá había hecho todo lo que estuvo en mis manos para que ella viviera su 100%. Y entendí también que como mamá merecía de verdad un grupo de apoyo que me ayudara a caminar este camino que nos tocó vivir y que la verdad es muy difícil. Fue ahí cuando empecé totalmente
a apegarme mucho a los conceptos de renacer, a desaprender lo aprendido y a volver a aprender. También pienso que nosotros los seres humanos queremos que siempre nos vaya bien. Vuelvo a repetir, porque cuando nos va mal, nos enojamos. En renacer, creo que uno de los conceptos que a mí me ayudó mucho es la responsabilidad de hacerme cargo de mi dolor, de hacerme cargo de lo que me pasó, de que la única que tiene el poder para salir adelante soy yo. Que aunque tengamos papás que nos acompañen, si yo quiero seguir sufriendo, no voy a poder salir del sufrimiento. Entonces Renacer me dijo, tú eres responsable de las decisiones que tomes de aquí en adelante. ¿Cómo quieres vivir la muerte de tu hija? ¿Arrastrando de todo el tiempo en el fango del lodo? ¿O resurgir, renacer y darle un significado a la muerte de Brenda, ¿no? Creo que nos enseñan más que nada a vivir el amor. Y esta vida sin nuestros hijos físicos nos ayudan a vivirlo con dignidad. Porque yo pensé que lo iba a vivir toda la vida con dolor. Y más sin embargo también pensé que me lo merecía. Entonces, cuando me llega esa palabra de mi responsabilidad, mi propia vida, pues sí te caen muchos veintes, porque pues después de la muerte de un hijo es que no hay más. Los papás de Renacer, los papás que han perdido un hijo, creo que nos han mostrado, y los que ya llevan más tiempo nos muestran un camino muy ligero de caminar. De hoy en adelante creo que no me doy el permiso de muchas cosas. Bastante hemos tenido con el sufrimiento que nos tocó, como para volver a darnos permiso que nos pongan mal situaciones de la vida, ¿no? Hoy en día he aprendido más a no estresarme, a no enojarme mucho, sobre todo, aprendí a amar a Brenda incondicionalmente, que es lo que me ha ayudado demasiado en cuestión a no sufrir, porque anteriormente en los primeros tiempos la anhelaba, la buscaba, mis brazos estaban vacíos y desesperadamente me hacía la tonta idea que un día iba a regresar, una ilusión que jamás se iba a poder lograr. Entonces me planteé en mi realidad y pues acepté que era su momento, acepté que Brenda es única, es ella, no es mía, no me pertenece, que ella solamente llegó a esta vida a enseñarnos muchas cosas y que a pesar de todo yo la voy a seguir amando toda la vida. Cuando la tenía conmigo era, precisamente lo comento porque realmente la amaba yo condicionalmente, porque pues era condicionar, no te vistas así, no te destapes mucho, a las 3 sales de la escuela, a las 3:20 te quiero aquí, o sea, todo el tiempo eran condiciones, pero porque igual no podemos decir, te voy a amar incondicionalmente en esta tierra, no se puede, porque hay muchos peligros, porque hay que cuidarlos, porque hay que enseñarles, porque hay que llamarles la atención. Y eso a veces nos llena de culpas porque pensamos que si hubiéramos sabido que nuestro hijo se iba a morir, pues ¿para qué lo condiciono, no? Pero no, o sea, uno tiene que condicionar a los hijos porque hay que cuidarlos, porque hay que educarlos. Entonces, cuando ya ella parte con todos los temas que trabajamos, temas muy profundos, muy de mucha ayuda, poco a poco fui comprendiendo que pues uno de los puntos muy importantes es, creo que de primera instancia para mí fue la humildad, porque tuve que ser humilde para aceptar lo que había pasado y no cuestionarme más. Cuando mi ego me decía, ¿por qué lo aceptas? Porque lo tengo que aceptar, porque es algo natural que yo no puedo cambiar y no tengo ese poder. Poco a poco fui aceptando, acepté la muerte de Brenda con dignidad y después trabajar en el amor incondicional, de que aún muerta yo la condicionaba. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué te moriste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no pensaste en mí? Ve ahora cómo sufro sin ti, ¿no? Y dije, bueno, pero ¿de qué manera la estoy amando? Esto no es lo que estoy aprendiendo. Entonces, un día la dejé libre y dije, ¿sabes qué, mi amor? Te necesito, te quiero, te extraño, te amo, pero es tu vida y yo te siento aquí. Ve a lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer, no te preocupes por mí y te sentirás orgullosa de mí. Y pues fue cuando empezamos a darle con todo al estudio porque definitivamente
nos hacían muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuando llegan papás nuevos, pues, ¿cómo los ayudas? ¿Qué palabras les vas a dar de esperanza a otro papá si ni siquiera yo puedo? Hoy puedo pensar o podría tomar como un ejemplo, ¿no? Como la flor de loto, siempre lo he dicho, que todos los seres humanos a veces queremos que nos pasen cosas bonitas todo el tiempo. Y cuando pasan cosas feas, volvemos a lo mismo. Entonces, a veces para hacer un verdadero renacimiento de nosotros, hay que pasar por esas cosas, pero no solamente tener la experiencia de que sufrí, sino qué hice con lo que estaba sufriendo, qué hice después de que Brenda murió, qué hice con todos mis sufrimientos. Entonces, dentro de todo ese fango de lodo, de sufrimiento, resurge una flor que se llama flor de loto. Creo que es cuando aceptamos nuestra realidad y cuando le damos un significado a lo que nos sucede. Eso es lo que Renacer me ha enseñado a mí. Y de ahí en adelante, pues, como dice Mildred, pedimos leer la lectura. Enseguida nos convocaron. Poco a poco hemos estado haciendo servicio porque realmente, pues, vuelvo y repito, ¿no? Que si uno no ve al hermano que está sufriendo, pues no trascendemos, porque es la muerte de un hijo no se supera ni se olvida, se trasciende para poder ser mejores mentalmente o mejores como seres humanos, ¿no? Entonces, pues a mí me queda muy claro que no tengo otra opción y que más bien no hay otra opción para trascender, sino es ayudar al hermano que lo necesita. Y pues en eso estamos Mildred, Omar y yo y muchos papás que hemos estado haciendo servicio. Creo que a mí en lo particular me sana muchísimo, me ayuda, me tiene tranquila y vivo más, pues más en dignidad, más realmente vivir y no sobrevivir. Eso es lo que me enseñó y me ayudó a renacer. Muchas gracias, Angie. Muchísimas gracias. Y les hacía esta pregunta justamente porque, bueno, ahorita en el ABC de los tres coincidimos en esta parte, ¿no? En que Renacer ha sido, pues, como la piedra angular de nuestro crecimiento, por así decirlo, y de este cambio de conciencia, ¿no? Entonces, creo que es importante que los papás que nos están viendo, eh, pues sepan que eso nos ha ayudado a los tres y que es algo que nos ha hecho, pues, estar como estamos ahora, ¿no? Porque también hay muchos papás que se niegan a entrar a un grupo de ayuda del que sea, ¿no? Como a recibirlo, a, a veces se piensa que vamos a ir a encontrar más dolor, ¿no? Yo me acuerdo que Perlita, mi esposa, decía, no, yo qué voy al grupo, o sea, a escuchar dolor, no puedo con el mío, ¿para qué voy a ir a escuchar el otro, no? Y decía Mildred ahorita, la sorpresa que nos llevamos cuando entramos y vemos completamente lo contrario, ¿no? Que vemos todo ese dolor convertido en amor y esperanza, que al final del día es algo que creo que por eso es tan revolucionario esta filosofía de vida, ¿no? Para mí Renacer ha sido eso, una escuela de vida, porque debo confesarles que yo llegué muy ignorante de cómo seguir viviendo después de la partida de Paulo, y, y Renacer me fue enseñando. Cada papá que contaba cómo lo había hecho o cómo lo vivía o cómo lo hacía ahora me iba dando esas herramientas que yo iba guardando en mi mochilita, ¿no? Que ahora cargo mi mochilita de herramientas emocionales y espirituales para enfrentar situaciones que en ese momento que yo las escuchaba a lo mejor ni pensaba que las iba a vivir y que luego vamos viviendo, ¿no? Como ir a una reunión, como salir a una fiesta, como encontrarte a alguien en la calle. A mí me ha pasado que llegan y se ponen a llorar nada más de verme y yo digo, o sea, estoy bien, estoy tranquilo, yo termino abrazándolos, ¿no? Entonces, todas estas cosas que vamos pasando, que vamos viviendo, pues hay papás que ya las han vivido, ¿no? Que ya tienen experiencia, que en un mensaje de casi 38 años, pues hay mucho que contar, hay mucho que transmitir. Entonces, y creo que nos podríamos llevar muchos podcasts hablando de renacer y de la maravilla del mensaje, ¿no? Y ahorita hablaban, por ejemplo, de la humildad. Para mí el primer acto de humildad es el levantar la mano, ¿no? Y decir, necesito ayuda, no puedo solo, no puedo solo. O sea, eso es, lo decía Manri también hace rato en la previa, el querer, ¿no? El querer estar mejor, ¿no? Ese va como unido uno al otro y saber que sí se puede, ¿no? Que sí hay una manera, que sí hay una forma y que si otro papá pudo, pues yo iba a poder. Para mí era un faro inmenso de esperanza en medio de la nada.
Entonces, pues por eso les hacía esta pregunta y ojalá que los papás que nos ven, eh, Manri siempre pone por aquí los números y se contacten y los podamos integrar. Yo quiero de verdad reconocerles a Mildred y a Angie, que son dos mamás que están trabajando como hormiguitas toda la semana, todo el día, y no es que todos los minutos para ayudar a papás que siguen llegando y que necesitan encontrar ese abrazo de esperanza que les diga vas a estar bien o sí vas a poder, ¿no? O sí vas a poder con esto, ¿no? Con este dolor que al principio es tan grande que pensamos que ni siquiera vamos a poder respirar, ¿no? Que nos hace sentir esa sensación, ¿no? Entonces, eh, pues los invito de verdad a los papás que nos están viendo por primera vez a que marquen, a que comenten, a que no se queden callados, a que no se lo guarden. Habemos muchos que hemos pasado por eso y hay una lectura que ojalá algún día podamos compartir que se llama Yo estuve ahí y justamente habla de ese pues inmenso sufrimiento y de cómo ahora estamos del otro lado, ¿no? Y que los entendemos. Entonces, y como decía ahorita también Angie, hay muchos papás, hay muchísimos que están trabajando, ahí está Imelda, Fran, Gaby, cuánta gente, no me gustaría que nadie se quedara sin mencionar, ojalá tengamos la oportunidad algún día de presentarlos a todos y toda la gente que está haciendo esta gran labor, como la hace Manri, como lo hace todo el equipo de Abrazos de Esperanza y como ahora Angie, Mildred y un servidor lo hacemos en Renacer por Sun México, que es un brazo más, ¿no? Que intenta abrazar a todos los papitos que están en ese momento tan doloroso, pues tan imposible de soportar, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, ahorita mencionaba Angie algo de, de aprender a vivir con la pérdida y me gustaría que nos compartieran algo de eso. Realmente el dolor es para toda la vida. Yo he escuchado mucho esta pregunta, inclusive cuando yo iba al grupo de duelo, decían, pues es que es algo con lo que solamente, o sea, lo más que vas a poder es aprender a vivir con él. Y me gustaría saber qué piensan ustedes, Mildred. Yo tampoco creía cuando llegué a Renacer, cuando los papás decían, se puede vivir sin dolor, y yo no lo creía. Eh, yo creo que pasamos, que recorremos caminos, que el camino hacia donde están nuestros hijos es un camino que nos va a llevar toda la vida y que en ese camino hay caminitos y que los primeros meses, a ver, Mario murió hace 1 año, 7 meses, no tiene tampoco mucho, pero yo ya acaricio esa foto todas las noches sin llorar. Yo me levanto de mi lugar de trabajar, acaricio la foto de mi hijo, le digo hasta mañana, mi amor, y yo ya no lloro. Yo quisiera de alguna manera hacerle entender o darle una esperanza a los papás y a las mamás que están en sus primeros tiempos. Quisiera comunicarles que si uno trabaja con tesón, de manera ardua, con energía, una vez que recuperen su nivel energético, porque se les va a ir el nivel energético para abajo sus primeros meses, eh, van a encontrar la manera o el camino de ese dolor, envolverlo con el amor y lo pongo en mi corazón, envolverlo con el amor incondicional por sus hijos y, y transformarlo. No es que desaparezca. Uno no vive, uno no vive triste toda su vida. Uno no puede vivir triste toda su vida. Eso no es vivir. Y la vida de nuestros hijos merece que vivamos. Su vida que vivieron aquí y su nueva vida en su nuevo plano, esa vida de ellos merece que nosotros vivamos y que rindamos honor al amor que sentimos por ellos. Por eso ese dolor se transforma y no vivimos tristes toda nuestra vida. Eso no es cierto. Eso no es cierto, que no los engañen, que quien les hable y quien los mire y quien los abrace les dé una palabra de esperanza, que no ustedes no permitan seguir creyendo lo que nos han hecho creer toda la vida con base en las estructuras bajo las cuales hemos vivido siempre. Una muerte de un hijo no puede ser igual a un duelo normal.
La muerte de un hijo es una crisis existencial y uno necesita caminar sobre esas brasas y atravesar ese río helado para transformar ese dolor en amor. Se los prometo, que cuando llegan al encuentro de sus hijos les van a decir, muy bien, mamá, muy bien, papá, bien hecho. Hay que trabajar. Ese dolor no es permanente. Gracias, Omar. Gracias a ti, Mildred, y gracias a Mario. Adelante, Angie. ¿Cuál fue la pregunta? Te repito la pregunta. Si tú crees que el dolor es para toda la vida, si solamente se aprende a vivir con él. No, yo no creo. Pensaba en un principio que tenía que vivir con ese dolor, pero a base de todo el aprendizaje que hemos tenido, creo que definitivamente no. El dolor se va. Extrañarlos siempre va a ser, y de repente uno derrama lágrimas, pues porque los extraña. Pero ese aferrarse a que estén aquí nos lleva a la libertad. Por ejemplo, a mí en lo personal me sucedió que mi ego era tan grande que yo pensaba que Brenda me pertenecía y que Brenda tenía que estar conmigo para yo no sentir dolor. Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué tiene que estar conmigo? O sea, es su vida de ella, es ella. Yo soy individual, yo no le pertenezco a mi mamá. Brenda no me pertenecía a mí. Venimos a vivir en esta vida misiones que en su momento, quizás por ahí, ahí no sé dónde, pero quizás acordamos algo, ¿no? Brenda, posiblemente ella tenía que trascender antes para que yo tendría que llegar aquí. ¿Y qué hago aquí? ¿Qué hago en Renacer? No puedo quedarme toda la vida escuchando lo que dicen los demás. Tengo que hacer algo con lo que escucho. Y lo que escucho lo transmito a otros. Porque los hijos mueren diario. La muerte de un hijo no es algo antinatural. La muerte de un hijo es algo natural. Todos vamos a morir. Duele como algo antinatural, pero sucede. Entonces llegan muchos papás todos los días. En su México no hay un día que no llegue un papá nuevo. Y entonces, ¿para qué me trajo Brenda aquí? Para estar escuchando, calentando la banca y ya. Pienso que todo ese aprendizaje es prestado y lo tenemos que volver a regresar a esos papás nuevos que llegan. Entonces, por eso es que digo que hay un para qué. ¿Para qué Brenda murió? Pues para que yo me ponga las pilas y mi misión, encontrar el para qué y lo encontré. Dentro de todo eso que les platico ahorita, es el servicio que me ha llevado a aceptar la muerte de Brenda. Sobre todo a entender que, pues que Brenda es individual, volvemos a lo mismo, ¿no? Que Brenda es individual, que no me pertenece, y cuando yo estaba trabajando el tema del amor incondicional, fue que entendí que, pues, mi propio bienestar no podía depender de la presencia física de Brenda, porque para mí era como un amor, el amor con codependencia, para mí es un amor mediocre, porque yo tengo que depender del otro para estar bien yo, pero no puedo vivir así, porque entonces viviría en sufrimiento. Y eso es lo que sucedía cuando yo me aferraba a que Brenda tenía que estar aquí, porque si no yo sufría. Entonces la tomaba de mi verdugo, Brenda, porque te fuiste, Brenda, te necesito, y todo el tiempo era sufrimiento. Por eso es que a mí me sirvió mucho eso del amor incondicional, porque de verdad me hizo entender que si yo seguía amando a Brenda desde la codependencia, pues siempre la iba a amar con mediocridad, porque entonces el amor incondicional nunca iba a llegar y siempre iba a ser condicionado su cuerpo físico para que Angélica fuera feliz. Entonces, cuando la solté, fue que entendí que dejó de doler, porque ya no la condicionaba, porque ya era como que, pues no es necesario, ¿no? O sea, mi realidad es que ya se murió y que jamás va a volver. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Pues aceptar y darle un significado a esa ausencia. Y el significado de la ausencia fue dejarla libre. Y solo así dejé de sufrir. Pero todo ese trabajo siempre fue de la mano con el servicio pues, que hacemos, ¿no? Para los papás. Y pues yo lo único que les digo a los papás nuevos que van llegando a este camino de vida, que sí se puede amar a nuestros hijos desde otra perspectiva, que sí se puede vivir una vida digna después de que nuestros hijos mueren, que nos merecemos como papás vivir bien, que no merecemos como papás
arrastrándonos todo el tiempo en nuestro propio sufrimiento. Que si ponemos actitud, es un camino que nos lleva al amor incondicional. Y que un día solamente, como dice Mildred, vemos su foto, un beso, los amamos con profundidad, aunque físicamente no estén, pero pienso que ese es el amor incondicional, es el amor con dignidad y es vivir sin dolor. Sí, Omar. Muchas gracias, Angie. Gracias y gracias a las dos, gracias a Brendita, gracias a Mario. Eh, yo creo que para mí esto es, le llamo la vieja mentira, ¿no? Para mí es la vieja mentira, que el dolor es para toda la vida y que solamente aprendemos a vivir con él. Porque cuando empezamos a descubrir que el amor puede más que el dolor, entonces es cuando empezamos a transformar todo este pensamiento y todo esto que traemos después de la partida de nuestros hijos. Y también vamos aprendiendo que la única manera de poder trascender ese dolor es a través del servicio, ¿no? Y una de las definiciones del servicio es que es amor en movimiento, y esos son nuestros hijos ahora. Amor en movimiento, amor en cada uno de los papás que llegan y les damos un abrazo, amor en recordarlos, amor en tenerlos presentes, amor en sentirlos, amor en vibrarlos, amor en aprender a conectarlos, en aprender a disfrutar y por qué no, de disfrutar su nueva presencia, ¿no? Y no de quedarnos en esa ausencia. Y pues bueno, con esto cerramos. Yo quiero darles las gracias por haber participado el día de hoy. Esperemos que no sea la última. Yo creo que van a venir muchas más porque tenemos mucho que compartir. Yo sé que ustedes tienen muchísimo que regalar a todos los papás. Y, y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a nuestros amigos de Abrazos de Esperanza. Y con esto nos despedimos. Gracias, Omar, a Paulo, Gracias, gracias a Paulo y a Brenda. gracias a ustedes. Besos. Besitos. Muchas gracias. Bye. Bye, gracias.